Bendiciones. Esta noche o tarde para algunos vamos a continuar con este módulo, Doctrina de la Gracia. Y hoy vamos a ver la lección número 3, titulada El poder transformador de la gracia. Así que los dejo con su profesora. Bendiciones a todas, a todos. Este nuevo día que Dios nos permite, ¿verdad? Nos permitió despertar, nos permitió continuar y ya estamos en este momento comenzando nuestra enseñanza como cada lunes. Y bueno, continuamos con este tema de la gracia y queremos continuar viendo el poder que tiene Dios para transformarnos y cambiarnos. Por eso le pusimos esta lección, el poder transformador de la gracia. Porque ¿quién nos ha transformado más que la gracia divina de Dios, verdad? Nadie puede transformarnos ni cambiarnos más que Dios por medio de su Santo Espíritu. Entonces, pues continuamos para seguir viendo cuáles y cómo y de qué manera nosotros hemos recibido tan grande misericordia, tan grande favor. Y bueno, el poder transformador de la gracia, sabemos, como ya vimos en la primera lección, es un don. Es el don inmerecido de Dios que nos ofreció el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, el cual no solamente perdonó nuestros pecados, sino también nos ha capacitado para ser unas personas activas y cambiar nuestra naturaleza, porque la verdad nuestra naturaleza era de pecado, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya estamos en Cristo, estamos viendo que somos regenerados, transformados, cambiados y estamos siendo santificados para poder vivir una vida diferente a la que antes teníamos, ¿verdad? Y dice que esta fuerza divina actúa en el presente, está moldeando el corazón y las acciones nuestras, ¿para qué? Para que nosotros seamos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que quiere el Señor, cambiarnos, renovarnos, transformarnos, moldearnos. Que cuando nos miremos al espejo de la santidad de Dios, seamos como cuando le decimos a los papás, ¿verdad? Ay, tengo rasgos y características de mi papá. Cada día me parezco más a mi papá. Cómo hablo, cómo camino, cómo me muevo, ciertas cosas que le gustaban a él. Así nosotros tenemos que aprender a ser a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Y para qué? Pues para que nosotros disfrutemos, como decíamos hace un momento, para que haya cambios radicales en nuestra vida, en el área física, en el área económica, en el área espiritual, en el área emocional, ser ricos. Ricos en las cuatro áreas de nuestra vida, porque el Señor quiere prosperarnos en todo. Amén. Continuamos, pues. Vamos a ver estos aspectos claves del poder transformador de la gracia en los creyentes. Primeramente, Él nos capacita para la vida. Ese poder transformador de su gracia nos capacita, porque la gracia no es pasiva. La gracia nos enseña, nos capacita, nos fortalece para renunciar a la impiedad y vivir con dominio propio, con justicia y una piedad que ya no existe en el mundo actual, pero que esta piedad es de benevolencia que nosotros podamos tener y de compasión y de misericordia hacia los demás. Eso es lo que nos enseña la gracia de Dios, porque esa gracia remodeladora, transformadora, hace que cambie nuestra manera de pensar. Y Pablo lo dice en Romanos 6:14, dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis ya bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, ya no, el pecado ya no puede hacer efecto en nosotros como lo hacía antes, que si nos decían,
Oye, vente, vámonos al bar a tomar y ahí a ver a quién pescamos y a ver qué hacemos. Y decía, órale, vámonos. Algunas personas, ¿verdad? Que estaban acostumbradas a ese tipo de vida. Pero cuando ya llegan a los pies de Jesús, la transformación de la gracia de Dios hace un cambio radical. Por eso luego nos dicen, te lavan el cerebro, ¿ok? No, no te lavaron el cerebro, te transformaron, te capacitaron para ser una persona distinta. Y ese poder transformador hizo cambios en tu vida. Amén. Continuamos. El otro punto es la unidad con Cristo. O sea, la gracia transformadora de Dios une al creyente con Cristo. ¿Por qué? Porque su gracia hace que nosotros tengamos ese deseo de identificarnos con Jesús en su muerte y en su resurrección, porque dejamos a un lado el egoísmo para vivir por la fe en Él. Porque nosotros estamos seguros que al morir Él, nosotros morimos en Cristo. Porque al final de cuentas Él murió por nosotros. Él nos sustituyó. Nosotros deberíamos de ser los que murieran en esta cruz. Pero bueno, ya Él aceptó, el Padre lo envió para que Él muriera en nuestro lugar, imputándole todos nuestros pecados, como ya hemos dicho, pero también Él mismo, al resucitar, nosotros resucitamos juntamente con Él. Eso es glorioso. Por eso Pablo lo explica en Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, te crucificaste junto con Él y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo creo que ese texto deberíamos de tenerlo ahí en los refrigeradores, a la mano, a la vista, donde quiera que andemos, para recordar que tú ya estás muerto en tu carne, en tu yo, que moriste con Cristo, pero que tú ya eres una nueva criatura porque resucitaste, porque nosotros ahora vivimos por lo que Él hizo en la cruz, por el amor que nos tuvo. Que nunca se nos olvide qué sacrificio tan grande hizo por nosotros cada que seamos tentados, ¿verdad? Cuando vienen los ataques en la mente, los dardos de fuego en la mente, y que te acuerdes, ya te moriste. ¡Ey! Los muertos no protestan, no hablan, no bailan, no toman, no hacen cosas indebidas porque ya están muertos. Y tú estás muerto juntamente con Cristo al pecado. Entonces, esto hace, esa transformación hace. También en otro punto dice, y la liberación del pecado. La gracia transformadora de Dios renueva la mente, que es donde está el campo de batalla. No podemos evitar que vengan pensamientos. Ya a principio, creo, de las clases, hablamos del poder de lo que venía a la mente y que venían tres pensamientos venían a la mente, los pensamientos de Dios, los pensamientos del diablo y los pensamientos de nosotros. Y que teníamos que tener cuidado y analizarlos y pedirle al Espíritu Santo, esto no viene de ti, ¿verdad? Porque todas las cosas malas y negativas, perversas, no vienen de Dios. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo viene de Dios. Y los pensamientos de duda, de incredulidad, de incertidumbre, vienen de nosotros con nuestros problemas que traemos luego, con nuestros traumas y pues por la vida que hemos vivido, ¿verdad?
que luego a veces Dios te quiere bendecir y tú dices, ay, pero no me lo merezco. Pues ya sabemos que no, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo, que la gracia transforma la mente para discernir cuál es la voluntad de Dios y abandonar esa conducta mundana, permitiendo la victoria. Nosotros con el libre albedrío permitimos la victoria sobre la esclavitud del pecado. El diablo te puede sugerir, pero tú puedes decirle, fuera en el nombre de Jesús. Este pensamiento lo llevo cautivo a Cristo, ¿verdad? Porque yo no voy a estar aceptando, porque el Señor ya te da el discernimiento de dónde vienen esos pensamientos. Entonces, tu gracia, la gracia de Dios se transforma a ti. Y en Isaías 55 dice el profeta, deje limpio su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, está con sus brazos extendidos Dios, solamente deja el pecado y Él está ahí listo para perdonarte, limpiarte, sanarte. Amén. Continuamos. Vemos otro punto, sanación y cambio interior. La obra y la gracia transformadora de Dios es un poder habilitador y sanador que transforma el interior del discípulo, o sea, el espíritu humano, permitiéndole superar debilidades y cambios de comportamiento. Eso es lo que necesitamos nosotros, porque si no cambiamos nuestra manera de pensar, no vamos a crecer. Pero cuando el Espíritu Santo nos da esa transformación por medio de su favor, de su misericordia, de su amor y de su gracia, sí hay una sanidad. Sí hay una sanidad en cambiar comportamientos, porque yo empiezo a tener otro tipo de mentalidad. Y Pablo lo dice también en 2 de Timoteo 1:9. Dijo, Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. O sea, todo eso ya el Señor lo había predispuesto y planeado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de cualquier manifestación. Pero cuando venimos a los pies de Jesús, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, es cuando comienza a hacer su efecto transformador. No antes, porque yo tenía mi espíritu muerto, mi hombre interior estaba dormido o muerto, no, por el pecado de nuestros padres, ¿verdad? Adán y Eva. Entonces no podíamos, ni él podía hacer un cambio transformador hasta que tú confesaste a Cristo y Cristo vino a hacer el cambio porque el Padre lo ha ordenado, porque el Padre es lo que quiere, regenerarnos y renovarnos. Entonces se necesita de ser sanados de adentro hacia afuera. La sanidad es de adentro hacia afuera, porque el problema está en el hombre interior, ¿verdad? No está afuera. Continuamos. Ahora, la acción del Espíritu Santo, porque nadie va a ayudarte más que el Espíritu Santo de Dios. Para eso lo envió Cristo, que dijo, no les voy a dar a dejar solos, enviaré el otro consolador, porque Él es el que les va a enseñar, les va a revelar, les va a hablar, les va a mostrar todo lo que tenga que saber si tienen dudas y les va a enseñar cosas grandes y ocultas que ni conocemos. O sea, a eso vino el Espíritu de Dios. Entonces, la gracia transformadora de Dios por medio de su Espíritu Santo obra en la vida del creyente para perfeccionarlo, para transformarlo a la semejanza de Jesús.
¿Y quién es Jesús? La segunda persona de la Trinidad, o sea, para transformarnos a semejanza del Dios triuno. Y Lucas lo dice en Hechos 20:24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Eso lo estaba diciendo Pablo, ¿verdad? Ahí en Hechos. Pero le escribió, sabemos que quien escribió Hechos fue Lucas. Pero bueno, aquí es una palabra que estaba diciendo Pablo con quien estaba hablando. Dice, pero de ninguna manera hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el espíritu que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia. O sea, Pablo que no vivió y que no sufrió, sin embargo dice que él quería acabar su carrera con gozo. Porque lo perfeccionó Dios. Le cambió el chip a Pablo. Continuamos. Ahora la aceptación por fe. La gracia transformadora de Dios te activa a través de la fe, porque si tú no crees, ¿cómo va a haber cambios? No crees en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, pues menos vas a creer que tú tienes salvación, ¿verdad? Entonces, el poder transformador de la gracia de Dios hace que se active tu fe, siendo un don de Dios que al aceptarse transforma la relación de la persona con la ley y con Dios. A través de la fe en Él, yo he creído en Él, pues yo creo en su poder transformador de Él. Pablo lo vuelve a hablar. En Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, porque creíste. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Creímos que Él tiene el poder para cambiarnos, transformarnos, renovarnos, salvarnos por pura gracia, por misericordia. Pero tengo fe en que Cristo en la cruz del Calvario, al derramar su sangre, al morir y al resucitar, me dio vida eterna. Y yo no hice nada a cambio, ¿verdad? Entonces, esas son las claves para que veamos que no viene de parte nuestra. No hacemos nada. Ningún mérito tenemos para alcanzar su gracia, su salvación, su amor. Continuamos. Por tanto, la gracia transformadora de Dios convierte a los salvos en personas llenas de fe, los hace justos, piadosos y transforma su vida diaria y los prepara para la eternidad. O sea, nosotros estamos en una escuela mientras tenemos vida. Estamos en una escuela en donde el Espíritu Santo nos está enseñando y cambiando y transformando y preparando para lo que vamos a hacer juntamente con Cristo por la eternidad. Por eso tiene que haber este cambio radical en tu mente, para que cuando tú ya seas transformado, como dice que cuando venga el día del arrebatamiento, Él dice que nos va a resucitar. Vivos y muertos serán resucitados y transformados y nos va a dar cuerpos nuevos, cuerpos gloriosos para vivir con Él por la eternidad. Aunque bajemos en ese milenio, bajemos a la tierra, vamos a estar con Él, porque Él va a ser el que gobierne aquí también con nosotros. Y después nos iremos a cielos nuevos, a tierra nueva. O sea, no sabemos exactamente
lo que significa todo eso. Lo que sí sabemos es que vamos a estar con Él por siempre. Y ya no vamos a pensar como pensábamos humanamente, pero el Señor quiere desde ahorita cambiar nuestra mentalidad y transformarnos. Y Pablo lo dice cuando le escribe la carta a Tito, Tito 2 11 13 dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Y podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro Dios, ¿verdad? De nuestro Salvador Jesucristo. O sea, nos está dando enseñanza para vivir de una manera santa, de una manera limpia, de una manera justa y a tener ese dominio propio y a no dudar de quiénes somos en Cristo Jesús. Desde ahorita ya nosotros, por eso luego es muy trillada ese enunciado u manera de hablar cuando dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ok, que tus frutos lo demuestren. Yo no soy de este mundo, ok, que tus frutos lo demuestren. Ahí donde va a entrar la gracia transformadora, para que tú puedas demostrarlo con hechos, con frutos, ¿verdad? Entonces, Él nos está enseñando a vivir en este mundo con dominio propio, que no nos apasionemos por las cosas mundanas como antes, que no nos tiren todas las cosas que han estado viniendo, sobre todo en este tiempo, todas las amenazas y los ataques, que ya viene esto, que ya viene el otro, que ya aquello, que viene muerte, que viene pobreza, que viene escasez, que viene guerra, que no te mueva nada. Eso es lo que está dando a entender. Vivir en este mundo sin que te mueva nada, esperando con esa esperanza, como dice que somos cautivos de la esperanza de la salvación. Que todo lo que escuchemos en las noticias, digo, wow, no, sí, sí, eso es realidad, es verdad, pero yo estoy esperando otra cosa. Mi futuro no se basa en lo que está sucediendo en la tierra, sino en la palabra de Dios, en la esperanza de tener vida eterna y de nunca morir. Eso es lo que nos está diciendo. Continuamos. Vamos a ver unos ejemplos que son maravillosos porque son dos personajes, ay, tremendos, mundanos, religiosos, iracundos, egoístas, agresivos, impulsivos, pero que fueron transformados por el poder de la gracia cuando fueron tocados por el Espíritu Santo. Así que en esta enseñanza vamos a ver a estos dos personajes, vamos a ver ciertos detalles de ellos, cómo fueron transformados, ¿verdad? Por medio de la gracia. Vamos a ver. La Biblia nos muestra en los evangelios, primeramente sobre la conversión de Pedro, originalmente conocido como Simón. La Biblia dice que era un simple pescador cuando conoció a Jesús. Y a pesar de que él dudaba al principio, ¿verdad? Pedro llegó a ser un testimonio del poder de la gracia transformadora de Dios y del potencial del crecimiento personal que cada uno de nosotros posee cuando ya está en Cristo.
La verdad, yo creo que por mí no daban un peso, pero cuando ya viene el poder transformador de Cristo, hay cambios y cambios y cambios y cambios, y ya no eres la misma persona, ya tienes otra manera de pensar, no has llegado a la perfección, y hay tanta cosa que me tiene que quitar Dios todavía, pero ya no estoy como al principio. Y a mí me asombra el poder transformador que hace en cada personaje de la Biblia, porque si lo hizo con ellos, lo va a hacer con nosotros, porque somos sus hijos, ¿verdad? Entonces, veamos, Pedro se convirtió en uno de los discípulos más cercanos de Jesús y es en el líder de la comunidad cristiana primitiva. Dice que su transformación de un simple pescador a la roca sobre la que Jesús edificó su iglesia fue tan radical, de verdad, imposible de entender. Vamos, cualquiera que lo volteaba a ver diría, y este no es Pedro. Pedro no hubiera actuado así, Pedro no hablaba así, Pedro no pensaba así, Pedro no podía ni hasta caminar, ¿verdad? Como ahora caminaba Pedro. Pero algo sucedió en él, algo pasó cuando conoció a Jesús. ¿Sí? Vamos a ver unos aspectos del poder de transformador de esta gracia en en la vida de Pedro. Aspectos claves que también nosotros podemos escribir en nuestro libro, en nuestro cuadernito de al principio de cuando empezamos a ver lo de las maldiciones. Les dije que a los que estaban al principio que compraron un cuaderno especial, un cuadernito que fuera nada más para que ustedes apuntaran lo que pasaba, situaciones que pasaban en su vida, su petición de oración con el día y la respuesta de Dios el día también. Le llamamos así el libro de memorias, de mis memorias, ¿no? Y este cuadernito, cuando tienes dudas, incertidumbre, cuando dices, Dios no me escucha, cuando dices que está pasando, cuando tú sientes que estás perdiendo la fe porque no hay respuesta, tú vuelves a leer este cuadernito de tus apuntes, de las promesas, de las peticiones respondidas, ¿verdad? Por el Señor, porque el Señor sí responde, quizás te tarda tiempo en algunas, y eso te va a animar a continuar, porque dices, si lo hizo esta vez, lo hizo esta otra vez, lo hizo esta otra vez, hoy, entonces sé que lo va a seguir haciendo, ¿verdad? Y vemos que el poder transformador, así como vimos hace rato las claves del poder transformador de la gracia para todos, en Pedro hubo ese cambio de nombre, un poder transformador que cambió su nombre y su naturaleza, porque Jesús cambió su nombre de Simón a Cefas, que significa Pedro, y en hebreo significa piedra, ¿verdad? O roca en que no entendíamos por qué decía piedra o roca, ¿verdad? Ya después, conforme seguimos leyendo la Biblia, nos dimos cuenta que era el fundamento de la iglesia, ¿verdad? Así que él reflejaba el carácter firme que tendría en la iglesia. Él era una base a donde se iba a iniciar, ¿verdad? Una roca, una piedra fundamental que fue cortada de la verdadera piedra, ¿verdad? Que es la piedra que es Cristo Jesús. Y nosotros fuimos cortados de ahí, de la piedra, de la roca inconmovible que es Jesús. Entonces, en Juan vemos lo que dice en Juan 1:42 dice, y lo trajo a Jesús, y mirándolo Jesús dijo, ¿quién lo trajo? Pues su hermano, ¿verdad? Y le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás.
tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro, o piedra o roca, ¿verdad? Ahí le cambió el nombre y poco a poco le fue cambiando su naturaleza, ¿verdad? Porque este hombre era tremendo, tremendo. Le cambió su oficio de pescador de peces a pescador de hombres. Y Jesús lo llamó para dejar su oficio de pescador en Galilea, para seguirle y convertirse en un pilar del evangelio. O sea, el poder transformador de la gracia de Dios lo transformó. Y en Lucas 5:10 dice, y así mismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora vas a ser pescador de hombres. Entonces, Dios puede cambiar, transformar, renovar, regenerarnos, porque de verdad que este testimonio y este ejemplo a seguir de Pedro es uno de los más importantes y uno de los mejores ejemplos que podemos tener del poder transformador de la gracia, ¿verdad? Continuamos. Ay, Dios mío, con cómo Dios nos cambia, ¿verdad? Nos va transformando, nos va renovando. Venimos, como decíamos en la clase pasada, venimos amalgamados con la naturaleza del mundo. Por eso, ¿cuánto trabajo nos cuesta ser cambiados? Pero gracias al poder del Espíritu Santo y a su misericordia y su gracia, hay cambios radicales. También el otro punto que tuvo Pedro fue que, ¿se acuerdan cómo negó a Cristo? Cuando todavía no había entendido lo que estaba haciendo Jesús en él, o el Padre en él. Y dice que a pesar de prometer lealtad, Pedro negó a Jesús 3 veces por miedo. Y sin embargo, Jesús también lo restauró amorosamente después de la resurrección de Jesús, enseñándole la humildad y el perdón. Ahí en Mateo 26:75, primeramente vemos lo que lo que Pedro hizo, ¿verdad? La negación. Dice, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Por qué? Porque su naturaleza adámica lo traicionó. Tuvo miedo porque pensó, me van a detener a mí también, mejor le digo que yo no lo conozco. Pero como ya estaba siendo transformado por el poder del Espíritu Santo, yo creo que aunque todavía no era el tiempo del Pentecostés, pero sí le redarguyó Dios su corazón, por eso lloraba. Y lloraba amargamente de arrepentimiento, no de remordimiento, porque el que lloró de remordimiento fue Judas, ¿verdad? Vemos en dónde fue restaurado, en Juan 21:15. Dice, después de comer, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. O sea, le estaba diciendo, "Pues, tienes trabajo, tú vas a ser la roca, ¿verdad? El principio de mi iglesia. Y 3 veces dice que le pidió y le decía, ¿me amas? Pero era para cancelar que 3 veces lo negó, pero que 3 veces le dijo, Señor, te amo. Y el Señor le decía, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y con eso se canceló y se anuló la negación, la culpa y el pecado.
y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Así que bendito sea el Señor por lo que hace. Ahora, el Espíritu Santo y el poder transformador de Él provoca empoderamiento. Dice, tras Pentecostés, el Pedro impetuoso y a menudo que dudaba se convirtió en un predicador valiente capaz de sanar y liderar con autoridad espiritual. Fíjense, el Pedro era un hombre colérico, impulsivo. ¿Se acuerdan cuando vinieron por Jesús y él fue el que le cortó la oreja, ¿verdad? A Malco. Yo creo que si no se hace así de lado, le corta la cabeza, porque era un hombre muy impulsivo, era un hombre rencoroso, era un hombre necio, torpe, insensato. Y no me digan presente, 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 ¿verdad? Como así lo hacemos luego. ¿Están pasando lista? Entonces, él dice que al final de cuentas, después del Pentecostés, él empezó a entender y a sentir este poder, esta autoridad. Y si le daba miedo predicar, ya no le importó si me matan, que me maten, ¿no? Y dice en Hechos 2:40 a 42, dijo, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿sí? Porque se acuerdan que la gente dijo, ¿qué está pasando aquí? ¿Están borrachos? Y Pedro se levanta y les dice, no están borrachos. Y les dice, el Espíritu de Dios ha sido derramado y nos ha dado poder y autoridad. Entonces dice que con muchas palabras testificaba y cuánta gente se convirtió la primera vez. Dice que se convirtieron 3,000 en ese momento y también fueron llenos del Espíritu Santo de Dios en ese momento. ¿Verdad? Y a partir de ahí, Pedro creyó y tuvo el favor de Dios y además tuvo discernimiento, revelación, sabiduría para poder servir y trabajar para el reino de Dios, porque de otra manera, ¿cómo le hacemos si no tenemos dones? Si no tenemos autoridad y poder, ¿cómo le vamos a hacer? Necesitamos la sabiduría divina de Dios, si no, no funciona. No funciona y te da madurez espiritual. Pedro pasó de buscar reconocimiento, ¿verdad? ¿Te acuerdan que dijo en Mateo 18 del 1 al 2, decía que quién era mayor? Señor, ¿quién es mayor en el reino de... A ver, dice que agarró unos niños, un niño y le dijo, si tú, si tú velas por este niño y tú lo amas y lo cuidas a este niño. El reino de los cielos es para los niños que son inocentes, que todo lo creen. O sea, se necesita tener una mente de niño, un corazón de niño que todo lo cree, que todo, cuando a ti tú le dices, sí, espérate, mañana te doy, o sí, al ratito te traigo. Ellos creen y confían en su papá, en su mamá, que les está diciendo la verdad, nunca dudan. Por eso cuando no les cumples se enojan porque dices, me traicionó o me engañó. Por eso dice que tenemos que ser humildes,
que tenemos que tener esa mente de niño, sin malicia. Y, y a Pedro le enseñaron eso. Entonces, cuando él tuvo esa madurez espiritual, Pedro entendió perfectamente lo que él dijo, lo que el Padre, bueno, más bien el Hijo de Dios le dijo en Mateo 18:1-2. Y ahí superó todos los prejuicios que tenía y comenzó a predicar a los gentiles. Hechos 15:6-7 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y le dijo, Varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Ya no había orgullo, soberbia, altivez de corazón, querer ser más que los otros, sino que ya empezó a sentir, a mí me mandó Dios el poder transformador de su misericordia, de su gracia, y por causa del Espíritu que mora en mí, ahora puedo dar palabra, predicar, enseñar, pero no soy yo, es el Espíritu Santo que me usa. Ahí ya pierdes tú toda la arrogancia y la soberbia que puedas tener, ¿verdad? O sea, ese mismo hombre que le dijo y intentó convencer a Jesús cuando le dijo que se tenía que ir a Jerusalén y le dijo, no vayas, Señor. ¿Cómo le dijo Jesús? Cállate, Satanás, ¿no? Ese mismo hombre ahora era usado por el Señor, por medio de la palabra de Dios, por medio de lo que el Espíritu Santo le revelaba, y Pablo lo hacía, Pablo lo hacía, Pablo lo hacía. ¿Y todo por qué? Porque fue revestido de poder y transformado por la gracia transformadora de Dios. Eso es lo que hace la gracia. Entonces, cuando nosotros hablemos de gracia, debemos entender qué es la gracia, para que veamos que tenemos que pedirle al Señor que nos dé gracia. Pero para que nosotros sepamos que nos está dando gracia, es porque va a haber cambios radicales en nuestra manera de ser y de pensar. Y vamos a ver esos cambios en nosotros porque nos vamos a dar cuenta que aunque no hemos llegado, ¿verdad? A la estatura del varón perfecto, porque el que llegue a la estatura del varón perfecto es cuando ya se desprendió del cuerpo. El día que nos muramos, estaremos diciendo, ya llegué a la estatura del varón perfecto, mientras no. Ahora vamos a ver el caso de este hombre perverso, que no era perverso, pero era un perseguidor religioso, que pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios, ¿verdad? Y no era verdad. Pero como todos los religiosos, ya ven ahí cómo ponen ahí mi mamá era una de ellas, ponía su letrerito en la puerta. Aquí no se aceptan testigos de Jehová y no se aceptan ¿cómo le llamaba? Cristianos evangélicos. Entonces yo tocaba, ¿y puedo entrar? Ya por burla, ¿no? Entonces, bueno, dice que creció este varón a los pies de Gamaliel en cuanto a la enseñanza bíblica de las escrituras, y era un hombre que pues la verdad era un hebreo de hebreos. O sea, era un hombre que tenía la nacionalidad romana. No se sabe cómo la adquirió, ¿verdad? Pero él ocupaba una posición en la sociedad de veras muy, muy buena en la sociedad judía, porque pues él hablaba mucho, que tenía mucho conocimiento de las escrituras. Y antes era conocido como Saulo de Tarso. Y este hombre, pues,
creció convencido de que Jesús era un mentiroso, aunque no lo conoció personalmente, pero detestaba a todos los que hablaban de Jesús y él creía que era un fraude, porque se había muerto en la cruz, ¿verdad? Pues, un fraude, era un hombre como cualquiera, pero también creía que sus seguidores eran mentirosos o que habían sido engañados, pero que eran peligrosos para la sociedad, porque hablaban del amor y del perdón y hablaban de cosas que no estaba de acuerdo este hombre. Entonces, dice que hubo tal persecución por este hombre y muchos se fueron hacia Damasco, que era una ciudad en donde podían protegerse. Pero dice que Pablo consiguió que le dieran permiso y hasta cartas para que pues pudiera perseguirlos, un permiso para alcanzarlos, pero dice que llegando y yendo rumbo a Damasco, tuvo un encuentro con el poder transformador de la gracia de Dios y en ese momento lo dejó el Señor ciego por su manifestación poderosísima y provocó en él una conversión dramática, porque cuando él se levanta, pues está ciego, no sabe qué pasó, no sabe qué ocurrió y lo llevan también ahí a Damasco y lo llevan rumbo a Damasco para que, yo creo que para que le curaran o no sé qué pensó, ¿verdad? Que iban a hacer, pero dice que el hombre quedó ciego. Y la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Cómo Dios puede perdonar a alguien así? Y miren que en el encuentro le dice Cristo a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ese hombre es el único que escucha su voz. Me imagino que los demás escuchaban ruido, pero no precisamente su voz. Pero su encuentro con Cristo no fue un cambio de conducta, sino un cambio de naturaleza, un cambio de manera de pensar, un cambio de valores. O sea, ese encuentro personal le cambió totalmente la vida a este hombre, porque fue el poder transformador inmediato, con él fue inmediato, de la gracia divina de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre tenía un plan para usarlo. Miren, esa agresividad y esa audacia que tenía este hombre, no se la quitó Dios. La necesitaba para ser un predicador. La necesitaba para ir a predicar a todas las naciones. A nosotros no nos quita nuestra manera de, no de ser, sino no nos quita nuestro carácter. Lo transforma, sí, pero esa energía que tú tienes o ese valor que tú tienes, o si tú tienes cobardía o miedo, bueno, él te da valor y te hace valiente, ¿verdad? Pero hay gente que tiene carácter bien fuerte y dice, ay, no, qué gente. Pero cuando cambia el Señor y te transforma, ese mismo carácter lo usa Dios, pero para su obra, para hacer su voluntad y para usarlo como un instrumento de Dios. Y Dios sabía, ¿verdad?, que Pablo se iba a convertir en el cristiano más grande que haya existido. Lo iba a transformar, lo iba a cambiar. Así que el apóstol Pablo, antes conocido como Saulo, mientras iba camino a Damasco, persiguiendo a los de la fe en Cristo, tuvo un encuentro con el poder transformador de la gracia
de Dios, esto fue lo que provocó en él una conversión dramática y su transformación de Saulo de Tarso a Pablo, el fiel apóstol, fue radical. Así que pasó de ser un feroz perseguidor de los cristianos a un apasionado predicador de Jesús. Y él es un gran, así como Pedro, uno de los grandes testimonios en el Nuevo Testamento del poder transformador de la gracia de Dios, porque cambió su conducta, su naturaleza, cambió todo. Miren, Dios sabía que rumbo a Damasco, rumbo a ese lugar a perseguir, con el pretexto de voy a perseguir, él se iba a convertir en un predicador, se iba a convertir en un gran hombre de Dios, pero tenía que dejarlo ciego. Y cuando le devolvió la vista ya no fue la misma persona. Por eso él escribe en Segunda de Corintios, me parece. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas. ¿Por qué dice eso? Pues por lo mismo, porque cambió su manera de ser y su perspectiva de lo que era el Evangelio. Y vamos, la gente lo conocía como era de agresivo. Por eso cuando dice el hermano Saulo, ay no, ese es un perseguidor, no, que no, no le crean, que ni venga, ha de ser un espía. No le creían el cambio radical que tuvo, porque dice que inmediatamente que el sacerdote fue a orar por él, inmediatamente dice que recobró la vista y se convirtió a Cristo porque aceptó inmediatamente a Jesús. Y dice que enseguida lo bautizaron y en cuanto se recuperó comenzó a predicar. Él ya tenía el conocimiento, pero estaba velado. Sabía que venía un redentor, un rey, pero no sabía quién era. Sabía, como decía Isaías, un niño nos es nacido, Jesús, admirable consejero, príncipe de paz, pero no sabía que estaba hablando de Cristo. Y Dios le reveló, cuando le abrió los ojos, también le abrió el entendimiento espiritual para darte cuenta que estaban hablando de Jesús. Qué cosas tan maravillosas. Continuamos. Vamos a ver algunos aspectos claves también de la formación que tuvo Pablo en su vida por esa gracia transformadora de Dios. Miren, cuando la estaba yo preparando y buscándole aquí, acá y allá y armándola, de verdad me quedé con la boca abierta porque eso hace Dios con nosotros. Quizás no todos van a ser predicadores, quizás no todos van a ser maestros, quizás no todos van a ser profetas, quizás no todos van a ser apóstoles, quizás no todos vamos a ser evangelistas, pero caramba, el cambio radical que estamos viendo nosotros, que ya no somos los mismos, sí se nota y la gente se da cuenta. Hasta le dicen a uno, ya no escuche, te están lavando el coco, puras tonterías. Ya no eres la misma persona, ya todo te molesta de palabras feas, de chistes fuera de contexto, de que ya no eres como eras antes. Pues sí, porque hubo un cambio radical en nuestra vida y el Espíritu Santo nos está transformando. Entonces, ¿qué pasó con Pablo en el encuentro? Dice que mientras perseguía a cristianos, Pablo fue envuelto por una luz intensa que simbolizaba la intervención divina, cambiando su dirección, su rumbo de la vida, de perseguidor a siervo de Dios, a instrumento de Dios.
a predicador del reino de Dios, a seguidor del camino de los de Jesús. Y en Hechos 9, 3, 4 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oye una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces ahí ese encuentro que tuvo con Dios provocó un cambio de mente, de dirección en su vida. ¿Continuamos? Ahora, ceguera y conversión. Tras la luz quedó ciego por 3 días, lo que simboliza su antigua visión de las cosas y la necesidad de una nueva perspectiva, porque al recuperar la vista por el ministerio del sacerdote Ananías, ya era una criatura nueva. Recobra la vista, pero ya su mente había cambiado, ya su manera de ser había cambiado. Él no tuvo no tuvo necesidad de que alguien le predicara, porque él ya tenía el conocimiento del Antiguo Testamento donde está velado Jesús y se fue revelada la verdad. Entonces entendió las escrituras y se dio cuenta que era verdad, que Jesús era el Mesías esperado. Y en Hechos 9, 8, 9 y el 17, 18 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano lo metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose inmediatamente fue bautizado. Fíjense, a Pedro no le pasó eso. Pedro se tardó más en ser lleno del poder del Espíritu Santo porque todavía no estaba la manifestación del poder del Espíritu Santo porque esto sucedió hasta el día del Pentecostés. O sea, muere Jesús, se esconden y de repente, donde están 120 personas orando, se manifiesta el poder del Espíritu Santo, el Pentecostés. Pablo ya no tenía necesidad de eso porque ya estaba el Espíritu Santo manifestado en los apóstoles y en los que creían en Jesús. A Pablo lo alcanzó el Espíritu Santo sin necesidad de buscarlo, porque Dios ya lo había elegido y escogido porque sabía que iba a ser un instrumento de Dios para llevar el evangelio a las naciones. Ya estamos predestinados y escogidos para ciertos ministerios. Así que preparémonos porque vamos a ser usados por el Señor. Continuamos. El otro punto, gracia contra ley, ¿verdad? Porque Pablo pasó de buscar la santidad a través de la ley mosaica a entenderla y recibirla plenamente a través de la gracia redentora de Jesús. Él andaba buscando la santidad en la ley. Y de repente viene la gracia transformadora y se da cuenta que el único que puede transformarlo y santificarlo es Dios. Es Jehová de los ejércitos, pero por medio de su Espíritu Santo. Entonces, por medio de la gracia se transforma, por medio de la gracia alcanza santidad y la ley no tiene nada que ver con ello. La ley se hizo para revelarnos lo que es el pecado, pero no salva. La gracia sí salva. Así que Pablo dice en Romanos 6, 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley,
si no vas con la gracia. El pecado se enseñorea y la ley no puede hacer nada por ti. Qué maravilloso saber todo eso para no ser religiosos. Continuamos. Ahí es donde se cae el espíritu de religiosidad. La misión. Su vida de perseguidor se transformó en una vida dedicada a la evangelización de las naciones. Y lo dice en Hechos 26, 22, 23, dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. O sea, ¿qué le pasa a este hombre? Persiguiéndolos porque decía que era mentira, que era un fraude, que Jesús era un mentiroso, y de repente resulta que era el que se encargaba de predicar que Jesús era Dios mismo hecho hombre y que había bajado para padecer por todos los que creíamos en él, para resucitarnos juntamente con él y para salvarnos y dio vida eterna. Así que Dios no nada más perdonó a Pablo, sino también lo envió a las naciones para enseñarles que había vida en Cristo Jesús a todos aquellos que creían en él. Continuamos. Ahora, la espina y la debilidad, ¿verdad? Nosotros sabemos que cada quien tiene su aguijón. Y dice que para mantener la humildad tras sus grandes revelaciones, Pablo recibe una espina en la carne, demostrando que la fuerza de la gracia actúa en la debilidad humana. O sea, si ese es el único hombre que Dios le permitió ir al cielo para que recibiera revelaciones, porque Dios lo iba a usar para que fuera a predicar a todas las naciones y para que él fuera usado por Dios para hablar sobre la obra redentora de Cristo. Él nos reveló por medio de todas las escrituras, todas las cartas paulinas, qué pasó en la cruz. Y eso solamente lo describe Pablo. Pero para que no se ensoberbeciera, dice que había algo en él, una debilidad en él, un aguijón, ¿verdad? Recibió una espina en la carne demostrando que la fuerza de la gracia actuó en la debilidad humana. Por eso dices, ay, por favor, ayúdame, ¿no? Bástate mi gracia, le decía. Y en 2 de Corintios 12, 7, 9 dice, y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. 3 veces le rogaba al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente porque mi poder te perfecciona en la debilidad. O sea, bástate mi gracia, dice. Por eso con mucho gusto habré de jactarme en mi debilidad, para que el poder de Cristo repose en mí. Así que no te extrañe que cuando tú ya tienes autoridad, poder y vas, predicas, hablas y todo, pues para que no te jactes, ¿verdad? Como que el Señor dice, bájale tantito, bájale 3 rayitas. Nada de soberbecerte, nada de sentirte orgulloso ni nada, porque esta autoridad, el dominio que tienes para ir a predicar a las naciones o para tener un ministerio, por eso cuando se ve que los pastores ya se sienten superiores a medio mundo y ya hasta te quieren pues lastimar, manipular, controlar y ya no te ven como una oveja, sino como alguien
pues que es un número. Allí es donde el Espíritu Santo dice, de verdad que necesitas un aguijón, ¿verdad? Para que no te exaltes. Por eso a veces pasan cosas, hermanos. Continuamos. Y bueno, a todo esto, así como Pedro y Pablo, podríamos ver tantos ejemplos en la Biblia. Si vemos más, uy, hay muchos. Son hombres, mujeres que a causa de la gracia transformadora de Dios, no solo les ha salvado, sino les ha transformado radicalmente. Su ser integral al recibir este regalo inmerecido de su poderosa gracia, ¿verdad? ¿Cuántos personajes de la Biblia hay que recibieron poder de lo alto y recibieron misericordia y gracia y cambiaron su manera de ser? Fueron transformados, pero no hay que irnos tan atrás. Vamos a vernos nosotros mismos. Y nosotros mismos somos el ejemplo, ¿verdad? El poder transformador de Dios. Pasas la siguiente imagen, hija. Así que de la misma manera podemos ver en nosotros mismos lo que ha hecho la gracia transformadora de Dios. Cómo ha cambiado nuestra forma de pensar, de actuar, de vivir a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y como decíamos, aunque todavía no somos perfectos, estamos siendo día a día transformados a la imagen y semejanza de Dios hasta que Él forme en nosotros al varón perfecto. Pero repito, este varón perfecto va a ser para estar con el Señor por la eternidad. Y Pablo lo dice en 2 Corintios 3:18. Todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y repito, no ha terminado en nosotros el Señor, pero ya no eres la misma persona que eras. Ve hacia atrás y observa y recuerda todo lo que eras y de lo que eras capaz y de cómo hablabas, de cómo pensabas y cómo has cambiado. Nos asombramos de nosotros mismos en el cambio. Y a mí no me lavaron el cerebro. El Espíritu Santo me ha ido cambiando. El Espíritu Santo me ha ido transformando y volvemos así como Pedro, ¿no? Tu carácter, como Pablo, tu manera de pensar. Entonces, todos esos cambios no han sido porque, ay, pues el paso de los años me ha cambiado, me ha transformado, me ha hecho más madura. No es cierto. Yo conozco personas mayores que siguen pensando igual que cuando eran jóvenes en el aspecto de tener un carácter tan feo, frustrados, amargados, personas que no quieren cambiar, siguen envidiando, siguen teniendo rencor, amargura. Hay un cambio radical en aquellos que están en Cristo. No porque seamos perfectos, sino que ya nosotros hemos sido transformados y estamos siendo poco a poco transformados de, como dice, de gloria en gloria, hasta llegar al varón perfecto. Entonces, en esta enseñanza podemos ver el poder transformador de su gracia. Con estos ejemplos pequeños que vimos, a grandes rasgos, y con estas claves, esos puntos claves que también Dios ha hecho a nosotros. ¿Cuándo se reveló Cristo a tu vida? ¿Cuándo aceptaste a Jesús? ¿En qué momento te convenció el Espíritu Santo, no la gente? ¿Y por qué continúas en el Evangelio? ¿Y por qué ahora que tienes oportunidad le predicas a los demás?
Todo eso lo ha hecho el Señor. Por eso dice que nuestra fe está puesta en el autor y consumador de la fe. Así que sigamos confiando que cada día vamos a ser transformados. Y hay que permitirle al Espíritu Santo de Dios que nos siga transformando. Señor, sígueme transformando, sigue cambiándome. Y van a ver cómo día tras día vamos a ir reflejando más el carácter de Dios en nuestra vida. Amén. Bueno, pues con esto terminamos la enseñanza.